Olá, tudo bem? Graças ao Senhor por mais tutorial Hola, do alimento ¿cómo diário. están? Gracias al Señor por un tutorial más del alimento diario. Esta semana vamos a hablar sobre nacer del Espíritu, es nacer de lo alto. Entonces, ciertamente el Señor tiene mucho que hablar con nosotros en esta semana, como siempre, mucha riqueza. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan, no de una manera tradicional. Nosotros aceptamos la invitación del Señor para subir a lo alto, allí en lo alto, donde Cristo está, donde está el trono del Señor, para ver desde allí todos los escritos que el apóstol Juan escribió para ayudarnos aquí. Entonces, este día vamos a hablar aquí una persona que es hablada en el capítulo 3 de Juan, que es Nicodemo. Antes de entrar en Nicodemo, al final del capítulo 2 de Juan, nosotros vemos allí que esta esfera de alegría, este ambiente que Dios quiere inserirnos, que es la propia relación que Él tiene con el Hijo, una relación de alegría, de gozo, que está en Proverbios 8. Muchos no entendieron. Entonces aquellos que están presos en la religión, en el sistema religioso de la época que el Señor estaba aquí en la tierra, especialmente eran los fariseos, ellos criticaron. Y nosotros tenemos un trecho aquí, capítulo 2, del versículo 23 al 25, que dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, en el día lunes nosotros tenemos un poco sobre esto, sobre este final del capítulo 2. Primero, nosotros creemos en el Señor no por lo que vemos. Claro que las señales acompañan a la palabra del Señor, acompañan. Nosotros vemos las evidencias de la confirmación de la palabra del Señor. Pero nosotros no creemos solo por milagros y señales como era la práctica de los judíos. Por el contrario, nosotros somos simples, debemos ser simples, obedientes a la palabra para que ella pueda operar eficazmente en nosotros. Y también un aspecto muy importante en este versículo, que la naturaleza del hombre no es confiable. Esto vamos a hablar un poco más adelante también. La carne, aquello que creemos que podemos hacer, ella no es confiable. Esta es una gran lección. Muy bien. Entrando en el capítulo 3 de Juan, ¿quién era Nicodemos? Nicodemos era una persona que tenía una alta posición religiosa y política. Él tenía el liderazgo religioso y político entre el pueblo judío. Era el miembro del Sanedrín. Y nosotros vemos la cuestión de la moralidad. Él era una buena persona, era justa, honesta, tenía una buena moral y ética, culto, y ciertamente le dio a él una buena reputación dentro del pueblo judío. Y la Biblia hace algunas menciones de él. Antes de hablar de esta mención del Evangelio de Juan, capítulo 3, hay otras menciones aquí que vale la pena que nosotros mencionemos y tratemos para entender un poco el contexto de quién era esta persona. Entonces, en el capítulo 7 de Juan, versículo 37 al 39, nosotros vemos aquí 37 al 39, aquel trecho que el Señor habló: se levantó en el último y gran día de la fiesta y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y muchos criticaron al Señor, diciendo: ¿cómo puede venir un profeta de la región de Galilea? Él debería de Belén, de la ciudad de David. Entonces, de Galilea no podría venir ningún profeta. Claro, el Señor nació en Belén, pero Él también creció allí en Galilea. Allí Él maduró en Galilea, y por tanto ellos conocían a Jesús como un Galileo, y su intención, querían arrestar al Señor porque Él hablaba, Él conmovía al pueblo y su palabra tenía poder, y esto engendró alguna resistencia por parte de los judíos que querían arrestarle, y enviaron soldados para arrestarle. Y a partir del versículo 45 hay un relato interesante. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: ¿por qué no le han traído? Y el 46 ellos respondieron, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado con este hombre, como este hombre. Cuando el Señor habla, es nítida la diferencia del poder que sale de la palabra del Señor. Que esta sea la experiencia de esta semana. Jamás habló
ninguna palabra como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Entonces, las personas importantes de la sociedad, según el concepto de los fariseos, no creían en el Señor. Eran solo aquellos que de hecho eran más simples. Más esta gente que no saben de la ley maldita es. Miren qué prepotencia. El versículo 50 dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él a la noche, el cual era uno de ellos, ¿juzgad acaso nuestra ley a un hombre sin primero no lo oye y no sabe el hecho? Él aplicó la ley de una manera correcta y defendió de cierta manera al Señor. Intentó defenderlo, pero él fue rechazado. Versículo 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea no se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Entonces, un contexto bien crítico de mucha oposición al Señor. Nicodemo, de cierta manera, intentó mostrarles que él tenía algún aprecio por el Señor. Salió en su defensa. También, después de la muerte del Señor, una mención de Nicodemo, para que entendamos un poco más lo que vamos a ver en el capítulo 3. Está en Juan capítulo 19, después de la muerte del Señor. Apareció aquí Nicodemo. Entonces vamos a leer aquí Juan capítulo 19, versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús a la noche, en el capítulo 3, después vamos a hablar de esto, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Entonces aquí él utilizó este compuesto para el cuerpo del Señor. Usted ve, 100 libras aquí es un valor alto. No sabemos exactamente cuánto, pero era algo de mucho valor. Este producto tenía 34 kilos aproximadamente y no era muy barato en esa época. Tal vez por remordimiento o que Nicodemo no pudo salvarlos del Sanedrín, él se presentó allí, que llevó al final la crucifixión. Nicodemo tuvo esta actitud póstuma. Él quiso de alguna manera agradar, intentar, tal vez, porque muy tarde, porque el Señor había muerto, pero esta actitud muestra el aprecio que él tenía por el Señor Jesús. Entonces vamos a volver al capítulo 3, que es el principal de esta semana. El capítulo 3 tiene un relato que Juan hizo, y Juan es muy sabio. Él hizo un relato, no está preocupado con cuestiones doctrinarias. Él está mirando de arriba hacia abajo, una visión enfocada en la vida y queriendo ayudarnos. ¿Qué sucedió en el capítulo 3? Nicodemos, yo voy a leer el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Entonces Nicodemos fue hasta el Señor, se presentó al Señor. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, algunas cuestiones importantes. Él era una referencia en el pueblo judío, como ya dije. Él fue de noche, ¿por qué? Porque él ciertamente estaba con recelo de crítica, oposición, persecución. Él fue de cierta manera escondida para tener el encuentro con el Señor. Probablemente Nicodemos, vamos a decir, ciertamente él era una persona mayor, tal vez cerca de 60 años, habiendo llamado al Señor, que era más joven, alrededor de 30 años en ese momento, lo llamó de maestro. De acuerdo con la cultura y la sociedad y las reglas que regían a esta sociedad en esa época, esto era de cierta manera una humillación. Él reconoció que en el Señor una persona de maestro. Dentro de toda enseñanza que él recibió, él quería encontrar algo diferente en el Señor, sentir que había espacio para ser perfeccionado. Entonces él le llama maestro porque él necesitaba ser enseñado. Nicodemo tenía una postura positiva en esta charla con el Señor. Y ahí el Señor les respondió a él, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí el título del día martes es nacer de lo alto. ¿Qué es nacer de nuevo?
Esto tiene muchas lecciones importantes aquí. Primero, nacer de nuevo aquí está relacionado a nacer de lo alto, una nueva vida, una vida distinta de la que usted tiene aquí en la tierra. Entonces, es como si el Señor le dijese lo siguiente: mire, todo hombre, sea culto o inculto, sea moral o inmoral, necesita tener un nuevo nacimiento de la vida de Dios para ver el reino de Dios. Entonces, sin nacer de lo alto, sin nacer de Dios, sin un nuevo nacimiento, yo no consigo. Hay una barrera entre este reino de la tierra y el reino de Dios. Entonces, ni consigo ver este reino, el reino de Dios. Y nuevamente, el punto clave aquí no es que es una cuestión de conducta, comportamiento, enseñanza, hasta aún. En el cristianismo hay una tendencia de creer que la enseñanza teológica, de mucha enseñanza, que esto va a causar transformación. No, esto no causa, puede mejorar el comportamiento de la persona, pero no la transforma, porque carne es carne. Por eso que el Señor dijo que usted necesita nacer de nuevo. Entonces la transformación es una cuestión de vida, usted necesita de una nueva vida. La vida animal tiene la vida vegetal y tiene la vida de Dios, por ejemplo. Para dejar más claro aquí, entonces no es el tema de comportamiento. La epístola de Santiago 1:17 habla del Padre de las luces, que es de lo alto. Ahí está lo perfecto. Entonces en la tierra no hay nada que es perfecto. Si usted quiere la perfección, la transformación con aquello que es perfecto, necesita la vida divina. Por mejor que usted sea, sin la vida divina no pasa de un comportamiento fallado, que puede caer, que ciertamente va a tener su limitación. Entonces también no es obra, no es penitencias, sino nacer de lo alto. Entonces nosotros recibimos al Señor de manera muy simple. Para este nacimiento de lo alto, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ser engendrado de lo alto? Yo necesito abrir mi boca, confesar a Jesús como mi Señor, invocar su nombre, creer que Él murió por mí, entonces yo seré salvo. Esto está en Romanos 10. Son versículos muy conocidos en medio nuestro. Muy simple entonces que nosotros creamos y recibamos esta vida de lo alto. Enseguida, versículo 5, vamos a continuar en esta lectura. Respondió, primero, versículo 4. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, no es esto. Nosotros tenemos una doctrina de la reencarnación, que ella es inútil. ¿Por qué ella es inútil? De algunas religiones que predican la reencarnación. Porque si usted nace de nuevo, imaginen que fuese posible esto, usted continúa siendo carne. Entonces, como siendo carne no puede ser transformado, usted no puede respirar ni tratar con las cosas de Dios. Nicodemo indagó: ¿cómo puedo nacer del vientre de materno? Yo ya soy viejo. Entonces, en el versículo 5 Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces aquí, ¿qué agua es esta que es mencionada en el versículo 5? Entonces, ¿quién no naciere del agua y del espíritu? Esta agua aquí, nosotros creían que era el agua del bautismo de Juan el Bautista, pero aquí, por el contexto del Evangelio de Juan y por la realidad y el énfasis que él da en el agua como la vida del Señor, entendemos que esta agua es nacer de la vida del Señor, es recibir la vida del Señor. Usted va a recordar tantos episodios, la mujer samaritana, que habla de una fuente saliendo de su interior. Juan capítulo 7, quien cree en el Señor, de su interior correrán fuentes de agua viva. Evangelio de Juan capítulo 9, Juan relata algo que los otros discípulos que escribieron los evangelios, 4 evangelios, no relataron, ellos no vieron. Entonces él relata que del lado del Señor salió no solo sangre, sino agua. La sangre usted ve por el color de una distancia larga, lejos, pero el agua necesita estar cerca. Entonces está encorajándole a usted a estar cerca de la palabra del Señor. Seguir cerca. Entonces esta agua, nacer del agua, es recibir la vida del Señor y del Espíritu, claro.
usted recibe una vida diferente, el Espíritu habita en su espíritu humano. El Espíritu del Señor habita en su espíritu humano. Gracias al Señor por esta agua es la vida del Señor. En el día jueves es muy importante también. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de vivir esta nueva vida? Entonces, yo voy a leer el versículo 8, ¿está bien? El viento sopla de donde quiere. Versículo 8 del capítulo 3 de Juan. El viento sopla de donde quiere. Solo recordando esta charla del Señor con Nicodemo. El viento sopla de donde quiere, si oyes su voz, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir el Señor aquí en relación a esto? En cuanto usted vive su vida solamente por medio de su carne, de su capacidad natural, de su comportamiento, Dios no consigue gobernar su vida. Usted vive por sí mismo de acuerdo a sus propias voluntades. Ahora, si usted recibió la vida de lo alto, usted necesita pasar a ser gobernado por ella. Muy interesante el relato del día jueves, que es, yo sé que es su experiencia y mi experiencia. Esta vida que usted recibió, ella tiene un conflicto con su vida natural, con su vida humana. La vida que usted está acostumbrado desde su infancia es una relación compleja. En un momento usted vive por su vida natural y otro momento usted vive por la vida de Dios. Este conflicto muchas veces engendra desánimos en la vida de un cristiano que generalmente ama al Señor. Por un lado, yo tengo la vida de lo alto, nací de lo alto, pero por otro lado, aún estoy en este cuerpo, siento que muchas cosas aún me atan hacia abajo. Es como el efecto de la gravedad. El apóstol Pablo en Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 7, habla de la ley del pecado. ¿Qué es la ley? Vamos a traer un paralelo con la ley de la gravedad. Por más que yo quiera, nada va a cambiar el hecho de que si yo lanzo este celular hacia abajo, él va a caer. Esto es una ley, esto es una regla, esto es hecho. Ahora, ¿cómo vencer la ley del pecado? Es lo mismo. Yo puedo intentar pecarlo, pero ella siempre me va a llevar a la muerte, al pecado. Pero ¿cómo vencer esta muerte? Yo necesito un poder contrario a ella, mayor, superior a ella, que es la ley del Espíritu y de la vida. Gracias al Señor. Es como un cohete, da aquí el ejemplo. Es un cohete que su propulsión es tan intensa y tan fuerte que la ley no consigue. Cuando estoy vuelto al Espíritu, cuando estoy buscando al Señor, el Espíritu me mueve. Él me lleva a lo alto y ahí yo soy capaz de vencer este conflicto, o por lo menos prevalecer. Así, poco a poco en nuestra vida, cuanto más la vida de Dios prevalece, más la vida de la muerte que está en nosotros, del viejo hombre, ella va sucumbiendo. Y vivir esta vida, ¿por qué el viento? ¿Qué es el viento? El viento es el Espíritu aquí. Entonces esta vida es ser guiado por el Espíritu. El Espíritu es el que va a conducirnos. Esto ya comienza en el día viernes. Entonces el viento es pneuma en griego, que es lo mismo utilizado como espíritu. Entonces el viento es el Espíritu. El Espíritu tiene su propio camino, Él sopla para donde quiere y no depende de nuestra lógica y racionalidad. Muy interesante esto. No es una cuestión de lógica, recuerden, es un nuevo vivir. Entonces cada vez que usted siente que está viviendo y analizando las cosas con su mente lógica, necesita entregarse al Espíritu. Espíritu, me conduzca, Señor, yo quiero ser guiado por ti en todos los aspectos de nuestra vida profesional, familiar, vivir de la iglesia. El Espíritu necesita conducirnos porque esta vida que está dentro de nosotros, ella debe tener libertad y darle libertad al Señor. Y también el Espíritu, Él tiene un querer. Entonces, aquí este versículo dice, donde quiera. Este verbo querer, en griego, es tergo. El viento tiene una voluntad, una resolución, una determinación. Y ustedes recuerdan que en la semana pasada hablamos sobre celo. El alimento diario habla sobre celos por las cosas de Dios, por las casas de Dios. Entonces nosotros necesitamos estar resueltos, determinados. Aquí hay una pregunta. Después hay otras preguntas que voy a hacer también al término para ustedes. Pero aquí el autor hace una pregunta. ¿Usted está decidido o aún titubea
obviamente en relación al celo de las cosas de Dios, a la voluntad del Espíritu, que está representado por el viento, como les leí a ustedes. Hay conflictos entre los intereses de su propia vida y los intereses de Dios. Esta es otra pregunta. Porque el viento sopla para donde quiere y donde quiere es lo que el viento, el Espíritu, resolvió. Entonces yo sé que hay conflictos, nosotros tenemos conflictos, pero nosotros necesitamos siempre orar y dar espacio para que el Espíritu resuelva estos conflictos y el Espíritu tenga el liderazgo en nuestra voluntad. Él haga su propia voluntad. Proverbios 30, 18 y 19 hablan del camino del águila en el cielo. Entonces el Espíritu es como este viento. Este camino del águila es diferente, magnífico. Usted no consigue predeterminarlo. También Isaías 55, voy a dejar la mención a ustedes. Dice que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Su voluntad es más superior a la nuestra. Y nos cabe a nosotros simplemente dar libertad al Señor. Lo mismo en los 4 seres vivientes, que ellos estaban zigzagueando. Y ya entrando en el sábado, en Ezequiel 1:20, ustedes recuerdan los 4 seres vivientes, ellos zigzagueaban. Entonces, donde el Espíritu determinaba, ellos iban. El versículo dice, comienza así, para donde el Espíritu quería ir, iban. Que el Señor también tenga esta libertad de gobernar su vida y mi vida, para donde el Señor quiere llevarte. ¿Cuál es la determinación del Señor para su vida? ¿Cuál es el plan para su vida? Desde las mínimas cosas hasta las cuestiones más macro de conducción de nuestra familia, por ejemplo, de nuestro servicio al Señor en la iglesia, pero también su día a día, pequeñas cosas. Deje que el Espíritu lo conduzca a usted. ¿Está bien? Entonces esta figura de Ezequiel aquí, los 4 seres vivientes que representan la iglesia también, cooperando con el Señor en la edificación. Ellos están resueltos, ellos cumplen la determinación del Señor. Este es nuestro corazón también. Allí hay un ritmo frenético en los cielos que nosotros ya vimos también. Un movimiento todo el tiempo, fuego, toda disposición de los 4 seres vivientes se entregan 100% para cumplir la voluntad de Dios. Este es un celo que también debe haber en nuestro corazón. Aquí el sábado también menciona la experiencia de David, aquel versículo, que hay un versículo para leer con oración que ustedes pueden leer con calma después, que él no quería dormir, no quería descansar hasta que la casa de Dios sea edificada. Esta también debe ser nuestro deseo. Y por fin, el domingo, reforzando, el título es este: estar resuelto en hacer la voluntad de Dios. Resolver en nuestro corazón de ser absolutos. Yo quería animarlo para que usted ore al Señor en esta semana en base a esta palabra. Señor, delante de estos conflictos, muchas veces mi corazón intenta hacer que no agrada al Señor, que no es su voluntad. Señor, yo quiero darte libertad. No quiero actuar por la lógica humana. Yo no quiero vivir esclavo de la ley del pecado. Yo quiero la ley de la vida. Yo quiero ir a lo alto. Quiero vivir por esta vida elevada, alta, rica, perfecta. Quiero ser gobernado por esta vida. Así como el viento que va a cualquier lugar, así como los 4 seres vivientes que para donde el Espíritu quería ir, iban. Yo también quiero ser. Esto quiero que sea mi realidad. Espero que usted ore de esta manera, que usted coopere con el Señor. Él está en los cielos, pero Él no está parado, no está sentado. No está solo sentado. En el aspecto de la obra, Él está de pie, trabajando, actuando, porque Él quiere de manera desesperada cumplir la voluntad del Padre, de Dios, que es edificar el cuerpo de Cristo. Que Él pueda contar con usted también. Entonces, hay un aspecto personal, pero ciertamente la voluntad en su vida envuelve que usted cuide y de otras personas, lleve esta palabra a otras personas, hacer con que ellas también participen de la edificación del cuerpo de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, voy a leer la última parte del domingo. Vamos a seguir cooperando con el Señor. No seguimos la carne, sino que seguimos el Espíritu con la determinación de Cristo. No sea como alguien que no tiene espina dorsal. Necesitamos fibra y resolución. Seamos absolutos en hacer la voluntad del Señor. Que el Señor bendiga esta semana. Jesús es el Señor.